Quiero hablaros de una de las amistades más famosas en la historia de toda la Biblia. El tema de la amistad es tan importante que hasta la palabra de Dios habla de lo bueno e importante que es la amistad. Lo encontramos en el libro de Proverbios. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17 y el 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Este es el caso que veremos en este día, la amistad entre Jonatán y David. Pero no nos olvidemos que el mejor amigo de todos es el Señor. Cuando era muy joven, recuerdo que tenía muchos amigos en el barrio donde había crecido. Pero de repente, uno por uno de estos amigos empezó a buscar problemas conmigo. Había algo que no entendía, y esto era el por qué todos me molestaban y buscaban pelearse conmigo. La cosa es que yo tenía una hermana muy hermosa, que era un poco mayor que yo, y todos estos muchachos andaban queriendo conquistarla y no encontraban la forma de hacerlo. Empezaron a llamarme cuñado, pero nunca ninguno de ellos me habló de su interés por mi hermana. En lugar de eso, lo que buscaban era discutir conmigo. Así que, poco a poco, cada uno de ellos me fue retando para que nos diéramos golpes. Sentí mucha tristeza al principio porque los que yo había considerado que eran mis amigos desde que era pequeño no me querían. Al contrario, se habían peleado conmigo. Pero un día fui a la iglesia de mi barrio y vi parados frente a mí a 3 muchachos vestidos decentemente, y se veía desde lejos que eran diferentes a los amigos que yo había tenido antes. Desde ese momento me propuse en mi corazón que ellos iban a ser mis amigos, porque veía que eran decentes, pues no se parecían en nada a los anteriores. La verdad que estos 3 jóvenes se convirtieron en mis mejores amigos para el resto de mi vida. Cada uno de ellos fue prosperando en la vida por medio de los estudios y el trabajo, pero la amistad nunca se perdió. Llegamos a la madurez y todavía existe un gran cariño y amistad entre nosotros. A medida que crecimos, nos fuimos conociendo y aceptándonos tal y como éramos. Creo que lo que hizo que fuéramos tan buenos amigos era la afinidad entre nosotros y que nos aceptábamos unos a los otros tal y como éramos. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versos del 1 al 4. Veamos el trasfondo histórico del nacimiento de esta amistad. Jonatán había observado la actitud de David desde el principio, cómo actuó frente a Goliat y al final cómo lo venció. Hubo algo que encendió la llama de la amistad en ese momento. Jonatán había observado cómo se comportaba un verdadero hijo de Dios, con valentía y coraje. Eran casi de la misma edad. El príncipe se había interesado poco en David como músico, pero su heroísmo y su porte modesto y varonil, y su piedad y sus elevados dotes encendieron la llama no solo de admiración, sino de afecto en la mente congenial de Jonatán. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 18 y verso 5. Y ahora, en este primer libro, capítulo 18, en los versos 14 y 16, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Esta amistad debe ser un ejemplo de cómo nosotros debemos de observar a las personas que nos rodean
para que así podamos escoger como amigos a los que se comportan de una manera digna. La amistad que nació entre Jonatán y David se hizo tan fuerte porque se respetaban mutuamente. Y esta fue la razón por la que Jonatán comenzó a proteger a David de su propio padre, demostrando así que había un lazo muy fuerte entre ellos dos, que más parecían hermanos que amigos. Un buen amigo procura protegerte y apoyarte en los tiempos difíciles. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y el Señor dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive el Señor, que no morirá. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versos del 1 al 6. Algo muy importante de un amigo es que procura protegerte y aún defenderte de las personas que te atacan, como lo vemos en Jonatán. Le dijo al padre que él cometía un gran pecado al conspirar contra la vida de un hombre que había rendido los servicios más inestimables a la nación y cuya lealtad había sido firme y fiel. Las fuertes amonestaciones de Jonatán produjeron efecto en la mente impulsiva de su padre, porque todavía era susceptible a impresiones buenas y honestas, y prometió con juramento abandonar su propósito hostil, y así, por la intervención del príncipe de rasgos nobles, se efectuó una reconciliación momentánea, como resultado de la cual David fue nuevamente ocupado en el servicio público. Yo digo que para eso es la amistad, para tener personas que nos queramos sin ver nuestros defectos, sino que al contrario, estemos dispuestos a apoyarnos uniendo nuestros mejores esfuerzos, apoyándonos en los momentos de dificultad. Al buen amigo se le puede pedir ayuda. Después David huyó a Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué? Pues me ha de encubrir mi padre este asunto. No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Primer libro de Samuel, capítulo 20, los primeros 4 versos. El buen amigo está dispuesto a dar todo por ti, está dispuesto a protegerte y a intervenir para ayudarte. Podría decirse que David obró imprudentemente al huir a Gabaa, pero evidentemente fue llevado allá por los sentimientos más generosos para informar a su amigo de lo que había sucedido recientemente y para obtener el consentimiento de su amigo para la conducta que estaba obligado a seguir. Jonatán no podía persuadirse de que hubiera peligro alguno para David después de que Saúl hubo hecho promesa con juramento. De todos modos, se sentía seguro de que el padre no haría nada sin decírselo a él. El afecto filial naturalmente cegaba al príncipe, de manera que no podía ver los defectos que había en el carácter del padre, y hacía que fuese poco dispuesto a creerlo capaz de semejante crimen.
David repitió su firme convicción del propósito homicida de Saúl, pero en términos delicadamente escogidos, como vemos el verso 3, para no herir los sentimientos filiales de su amigo, mientras Jonatán, aferrándose según parece a una esperanza de que la extraordinaria escena efectuada en Nayot hubiera obrado una santa mejoría en el genio y sentimientos de Saúl, trató de informar a David sobre el resultado de sus observaciones en el hogar. Dios tiene un propósito en la amistad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo: el Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versos 41 y 42. La separación de los 2 amigos fieles fue triste para ambos, pero el caso de David era más lamentable, porque dejaba todas sus comodidades, aún las del santuario del Señor. Los cristianos no deben entristecerse como los que no tienen esperanza, puesto que son uno con Cristo, son uno mutuamente y se encontrarán en su presencia dentro de no mucho tiempo, para no separarse nunca más y encontrarse donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Pero Jonatán sí estaba pendiente de David como un verdadero amigo. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante del Señor, y David se quedó en Jores, y Jonatán se volvió a su casa. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versos del 16 al 18. Como podemos ver, Dios tiene un propósito en la amistad. Él une las almas de personas que serán amigos fieles por toda la vida, pero todo con un propósito. En el caso de David y Jonatán, Dios le proveyó a David de un gran amigo que lo protegería en la parte más triste y difícil de David. Jonatán fue el amigo justo que necesitó David. Que el Señor te guarde y te bendiga y hable a tu corazón. Amén y amén.